Nos da mucha alegría darles la bienvenida a un estudio más de las porciones semanales, que es un encargo apostólico para los creyentes que van entrando al movimiento de Jesús, que lo hacen alrededor de el primer siglo, pero si nos tomamos la palabra de Dios a pecho, como debería de hacerse, son instrucciones que se quedaron para la posteridad. Así que en Visión de Fe a nosotros nos ha gustado desde siempre incurrir en el estudio y hemos interpretado estas porciones como manuales para la vida creyente. Hoy nos toca la porción de Bealot Ha, que comprende del capítulo 8 versículo 1 del libro de Bemidbar, es decir, Números, hasta el capítulo 12 versículo 16. Quisiera, antes de empezar, hacer una cordial invitación para que sea parte de nuestras redes sociales, para que se suscriba a cada una de ellas. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram también. Y también quería recordarle que tenemos este canal en YouTube para que usted se suscriba al canal y así le puedan llegar nuestras transmisiones de una forma en que le avise y usted pueda estar atento a ellas. Muy bien, este es el segundo año que nosotros estamos realizando, haciendo ese viaje a través de las porciones y hoy quisiéramos, como he mencionado, tratar el tema de Bealotja, que quiere decir en tu ascender. Y era una instrucción que Dios le dio a Aarón como el primer de los sacerdotes, ministros principales, que iba a replicarse todo el tiempo que hubiera sacerdocio arónico. El año pasado, cuando estudiábamos esta porción, hablábamos, siendo que fue una introducción, hablábamos de los rostros de Dios, que aquella palabra que se ha usado para traducir la palabra panim, que quiere decir rostro, como no sabían qué ponerle y como esto no cuadraba muy bien con los traductores, le han puesto presencia. Y entonces a raíz de esto se desarrolló toda una teología, especialmente en los últimos 20, 30 años en la iglesia creyente, que se basa en la percepción humana de Dios. Si Dios, si hoy está bonito, si lo siento, Dios está acá. Y decíamos nosotros que más que una presencia, puesto que Dios es omnipresente, lo que la escritura habla cuando traduce en presencia de Dios es precisamente los rostros de Dios, que son representaciones visibles de Dios. Hoy la enseñanza nos conducirá por algunos temas que queremos hablar y yo quiero que usted me acompañe a hablar o a ver, perdón, Números capítulo 8, versículo 5 y el primer tema, perdón, tiene que ver con el siervo o el servidor del Mesías. Vamos al versículo 5 y tomamos la lectura a partir de ahí. El Señor habló a Moisés y le dijo, verso 6, toma de entre los israelitas a los levitas y purifícalos. Y quiero ser congruente con el estudio que hemos venido llevando acerca de este número, de este libro de Bemidbar, que se tradujo como números por la gran cantidad de datos numéricos que en él hay representado, o que en él hay expuestos, perdón, pero que más que eso mantiene una instrucción constante para el líder de Dios, para cómo debe de comportarse, cómo debe de actuar, cuál es el empoderamiento que tiene. Y ya vimos algo de esto la semana pasada. Si lo pudiéramos ver así, el libro de Bereshit o Génesis narra la historia de la humanidad, cómo esta falla y cómo Dios empieza a escogerse un pueblo. El libro de Shmot o Éxodo narraría entonces la composición, la formación de este pueblo y algunas responsabilidades ya hacia el final, especialmente la responsabilidad de tener un ambiente adecuado, puesto que Dios quiere venir a vivir en medio de ese pueblo, como lo era y sigue siendo su intención. Pero llegamos al libro de Bemidbar y lo que vemos es que este libro más que nada bueno, luego está el tercer libro, perdón, el libro de Shemot, quiere decir Levítico, se llama Levítico en español porque no quiere decir Vaikra, perdón, el tercer libro no quiere decir eso, sino que quiere decir y él dijo, y tiene que ver con las instrucciones al sacerdocio para que pueda administrar bien ese pueblo ya a un liderazgo más profundo. Sin embargo, Bemidbar
o el libro de Números sí que nos da principios casi exclusivamente para cómo es que la persona que no tiene un cargo, pero que Dios quiere llamar, o que no es, no es sacerdote, puede empezar a servir a Dios. Y este es el caso del levita. El levita representa el servicio del creyente hoy en día, el paradigma servicio bíblico. Y lo que dice en el versículo 6, como leíamos, es que parece que Dios le está diciendo a Moisés que tome, saque, por decirlo así, de entre los levitas, de entre el pueblo de Israel, perdón, a los levitas y los purifique. Este verbo, lakaj, es en hebreo, significa muchas cosas relacionadas, por supuesto, con tomar, y implicaría el agarrar, pero también en el caso que estamos viendo, implica el convencer o persuadir. Y esto era algo que Moisés tenía que hacer y que los líderes principales hoy en día tenemos la responsabilidad de hacer. Nosotros persuadir a otras personas para que sirvan como creyentes de Dios. No podemos convencer a nadie, pero el mandamiento, es decir, la competencia de Dios está sobre nosotros. La idea de Dios es llegar y formar a más personas. La idea de Dios es que el trabajo se riegue, se divida, se extienda. Esa es la idea de Dios y que no tengamos los problemas que tenía Moisés, que cuando su suegro Yitro lo visita, pues que toda la carga recaía en él. No, Dios está por distribuir el trabajo. Los levitas serían entonces el paradigma del siervo de Dios y fueron convencidos por Moisés, aunque no todos. Más adelante, en otra porción, veremos la historia de Coraj, en hebreo Coré, que se rehusó a ser parte de esta dinámica que Dios había escogido y lo vio ya como en función de un privilegio personal, de una capacidad de mandar. Pero si somos congruentes, cuando en todo el libro de Shemot, es decir, Éxodo, y en el libro también ahora de Bemidbar, de Números, Dios habla de levantar la cabeza, que lamentablemente lo han traducido como contar a las personas lo que está haciendo, es poniendo en ellos un encargo. Ahora, ¿cómo iba a ser? ¿Cuál era el proceso? En primer lugar, él tenía que tomarlos, y este es el proceso del siervo de Dios. El líder que Dios escoge para un lugar tiene que abrir su boca y por medio de palabras y acciones buscar personas que se suban con él a representar el servicio a Cristo, el sacerdocio del creyente, lo voy a llamar. Pero luego le dice que ha de purificarlos. ¿Y qué quiere decir esto de purificar? Porque hemos tenido como la imagen en la mente de que se purifica lo que está sucio. Sin embargo, la palabra purificar, que es toora en hebreo, representa un proceso de habilitación de las personas para un trabajo y especialmente, y más que para un trabajo, es un proceso de habilitación para poder acceder y estar en contacto con la santidad de Dios. Hay algunos casos en la Biblia que me gustaría mencionar. Por ejemplo, el primer caso es el del Metzorá, y es aquella persona que sufre una enfermedad cutánea por causa del pecado, que han traducido leproso, lo digo para que usted sepa a qué me refiero, que tenía que llevar luego de ese pecado un proceso de restitución para poder ser apto para la santidad. El caso de la anidad, que es la mujer que tiene un flujo menstrual. Cuando éste empieza, Dios le da 7 días para que pueda dedicarse precisamente al manejo de esta situación. Ahora, no todas las mujeres tienen menstruación 7 días. Algunas tienen un flujo de 3, de 4, de 5 días, pero Dios les otorga 7 días para que ellas puedan enfocarse en otras cosas. En fin, no existe un sistema de purificación, y es lo que quiero señalar, que sea como muy general para todas las personas, sino que
dependiendo de lo que Dios está pidiendo que se habilite, así va a ser el proceso que se tiene que hacer. Entonces, en el caso de los levitas para el servicio, el proceso incluía, en primer lugar, ellos tenían que ser rociados con agua, por supuesto, de purificación es como lo traducen, pero lo que literalmente dice es el agua de pecado. Y suponemos que esta agua se refiere a la vaca bermeja o la vaca roja que ha sido ofrecida precisamente para esto. También ellos en esta ocasión, y no entraremos a preguntarnos por qué, pero yo quiero ponerlo acá como para que sepa que el creyente tiene que ver, tiene que tener una santidad con respecto de sí mismo. A estos levitas se les pidió que se pasara navaja por toda su carne. Y en primer lugar, la palabra carne se refiere más que nada a los genitales. No está claro si solo se rasuraron los genitales o si fue el resto del cuerpo, pero es lo que quiere decir. Y luego de ello, ellos tendrían que lavar sus vestidos para luego aterrizar en una serie de acercamientos o sacrificios, ofrendas por pecados que ellos tendrían que hacer para poder ser administradores del santuario del Señor. Y es que a los levitas había que volverlos hábiles o aptos, perdón, porque ellos serían los que transportarían cada uno de los elementos de la santidad del Señor, desarmarían, bajarían, rearmarían. Y entonces, al ser el santuario algo santo, porque representaba el rostro o los rostros de Dios y que Dios podía estar ahí, pues ellos tenían que manejar una santidad. Lo que nosotros tenemos que conectar para el día de hoy es que dentro del servicio del Señor, nosotros tenemos que entender que nuestra vida no puede ser llevada como que fuéramos cualquier persona. Dios ha decidido que el que le sirve, el que va a administrar, y que este es un llamado muy general, ese es un llamado, es decir, al creyente en general, al creyente en Jesús, debe de apartarse, debe de tener un proceso para poder servir continuamente en las cosas de Dios. Claro, nosotros hoy no estamos en el desierto, pero sí que estamos en el mundo y somos propensos a desviarnos sobre nuestra gran mayoría de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a irnos tras las cosas del mundo, pero el verdadero siervo del Señor tiene que entender que debe de vivir una vida de pureza y de lo que Dios exige de él. Y no es mi tema hoy, no quise entrar a desarrollar qué implica eso, solo quiero decir que la escritura es nuestro punto de referencia. Lo que la escritura dice que es pecado y no debemos de hacerlo nos inhabilita, y lo que la escritura dice que debemos de hacerlo porque es la justicia de Dios y no lo hacemos, también nos inhabilita. Y es lo que quería dejarlo en ustedes. Ahora, ¿cómo Dios vio esto? Entonces, ¿cómo vio al siervo de Dios? Y adelantamos la lectura hasta el versículo 14 para leer ahí. Así, con ese proceso que acaba de decir, separarás, es decir, harás un apartado a los levitas, a mis siervos, de entre los de israelitas. Y luego dice, y los levitas serán para mí. Y hemos de entender precisamente esto. La idea es que servimos al amo del universo, que una vez llegamos a Jesús, Dios sí espera un desarrollo en nosotros, Dios sí espera que tengamos una noción de servirlo, una noción de trabajar para Él en todo lo que hacemos, y por ende nos aparta. El creyente ha de saber que ya no se manda a sí mismo, sino que es un siervo de la justicia, es un siervo mayor, es un siervo a alguien que es mayor que él, que Dios sigue a cargo y que nosotros somos sus ministros, y ser ministro de él implica ser un siervo. Este es el caso de los levitas y lo que tiene que ver con el servicio de Dios que yo quería compartirle en esta oportunidad. Mi segundo tema tiene que ver con retomar la lectura del capítulo 9 de
Bemidbar, en donde hay una lectura por demás interesante, porque el capítulo 8, perdón, ha tratado todo lo concerniente a esto y ya pues hemos hecho, en este año quería yo avanzar un poquito en los capítulos y es lo que estamos haciendo. Ahora bien, para crearos un poquito de contexto, ya en el capítulo 9 vemos a Dios al inicio del segundo año desde la salida de Egipto. Esto es antes del día 14 del primer mes. Recordar que ellos salen en el primer mes, lo que se contabiliza como el mes de Abib en la Biblia. El mes de Nisan se lo llegó a conocer después, que ocurre entre marzo y abril. Ellos han pasado ya un año en el desierto y justo cuando ese año empieza y antes de la fiesta del 14, que es la fiesta de Pesaj o Pascua, Dios hace una alocución a Moisés y le va a hablar. Tenemos que tener en mente que también este hecho ocurre antes de que Dios les condene a estar en total 40 años errantes en el desierto. Pero va a ser la, ya la, porque recordamos que ellos salieron el día 14 por la noche, es decir, empezando el día, según la Biblia, en ese día salieron. Y ya están a menos de 2 semanas de que ese evento se dé, cuando Dios les recuerda algo que tiene que ver con el Pesaj. Ellos todavía no han tenido la oportunidad de perderse alguna cita, sino que van a celebrar precisamente el primer aniversario de la cita de Pascua, del tiempo de la fiesta de Pascua, como quiera llamarle. Siempre hago yo una pequeña observación y es que a mí no me gusta tanto decirle fiestas, aunque algunas son llamadas fiestas, pero me gusta más la palabra moed, que es la que la describe, que quiere decir cita. Entonces ellos no han llegado al primer aniversario, están a punto de llegar, pero antes de que Dios o antes de que ellos incumplan cualquier cosa, Dios se acerca y se los pide. Y esto me llama a mí mucho la atención porque ellos han visto muchos milagros, muchos portentos, el mar, el maná, ya han visto las codornices que han descendido, en fin, tanto milagro, tanta creatividad de Dios. Y Dios viene y les dice, bueno, yo quiero que lo celebren. Y la pregunta que nos hacemos al empezar a leer es, ¿por qué Dios les pide que celebren el Pesaj? ¿Cuál es la importancia de este tiempo de Pesaj? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros hoy en el siglo XXI? Es lo que queremos responder. Vamos entonces al versículo 1 y leemos y dice así. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida, de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pesaj, la Pascua, en su temporada. Ellos tienen más o menos, si les habló el primer día del mes, tienen 14 días, y si no, y si les habla después, tienen menos. Pero me impresiona que Dios justo cuando está llegando el primer aniversario les pida que lo celebren. Ellos, como dice, como he mencionado, pues han estado viendo la mano de Dios. Y ahora Él quiere enseñarle cuál es la importancia de lo que se ha conocido como las fiestas o como las citas, según Él las estableció. Me llama también mucho la atención que el segundo año Dios quiera trabajar en ellos ese tiempo de acercamiento. Me explico. Nosotros no entendemos los tiempos de Dios, las citas de Dios, como meras fiestas, sino lo entendemos como citas que Dios ha apartado para trabajar su santidad en nosotros. Y los entendemos vigentes. Y ya verá usted por qué. Hoy me explicó un poquito con respecto de eso. Pero lo que yo quiero que usted vea es la importancia de hacerlo y por ende la importancia que la escritura en sí misma tiene para todo el contexto o para toda la vida creyente. Si usted quiere saber cuáles son las citas, yo le invito a leer el capítulo 23
Y señalo que de estas tres se han conocido como fiestas que son Pesaj, que quiere decir bueno, que quiere decir salto realmente, pero que lo han traducido como Pascua, Pentecostés, que en hebreo se dice Shavuot, y Sukkot, que quiere decir las cabañas. Son tiempos apartados por Dios con hora, con fecha, hora y día. Ahora, como en toda situación, Dios viene, recuerda, pero siempre surgen algunas excepciones. Y es a la luz de las excepciones que aquí surgen que yo quiero dejar una lección en su corazón que precisamente tiene que ver con la forma como el creyente debe de ver a las citas y por ende a los demás mandamientos, que es el segundo tema que quería tratar con usted. Vamos a ir al versículo 6 a la lectura. Y hubo varones, dice, que estaban inhabilitados por nefesh, de hombre, muerto, y no pudieron hacer la Pascua aquel día y se acercaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Muy bien, quiero explicarme. Dios viene y pide que hagan la Pascua, el Pesaj. Sin embargo, aquí hay un caso excepcional y es a raíz de esta excepción que precisamente quiero descubrir la belleza de este tema. Sucedía que habían algunas personas, o hubo algunas personas, como lo dice así, que estaban inhabilitados por nefesh. ¿Qué quiere decir eso? Lamentablemente la traducción dice que se habían impurificado, pero lo que quiere decir es que Dios había dicho que el contacto humano con un muerto provocaría una inhabilitación de 7 días. Por lo tanto, ellos tenían la excusa perfecta para no celebrar. Ahora, estaban inhabilitados por nefesh. Curiosamente, esta palabra nefesh es la que muchas Biblias traducen alma. Ninguna, lo chequeé, lo tradujo como alma acá. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un cadáver. No se está refiriendo a un ser intangible ni a un fantasmita, se está refiriendo a un cadáver y por lo tanto nosotros recordamos y señalamos siempre que cuando aparece la palabra que traducen como alma en sus Biblias, se refiere a la vida biológica, específicamente a la garganta. Entonces estas personas no pudieron hacer la pesa. ¿Por qué? Porque estaban inhabilitados y estaba prohibido por la santidad de Dios que ellos los hicieran. Sin embargo, ellos se acercan a Moisés y se acercan a Aarón. ¿Y qué hacen? Versículo 7. Y dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inhabilitados por nefesh de hombre. ¿Por qué? Mire esta cosmovisión tan bonita. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer acercamiento, ofrecer sacrificio? La palabra ahí es corbán, al Señor, a su tiempo determinado entre los hijos de Israel. Lo que quiero enfatizar con usted es la actitud de estas personas que tenían la excusa perfecta para no celebrarlo. Ellos pudieron haber dicho, no va a haber un castigo si no lo celebramos. Pero no podemos hacerlo. Ellos no podían, bajo ninguna circunstancia, porque se exponían a ser castigados. Porque al estar inhabilitados por muerto, la escritura había dicho, no se pueden presentar a la cita. Sin embargo, la actitud de ellos dicen, nosotros no queremos quedarnos sin ofrecer, a pesar de tener la excusa perfecta. Y yo lo que quiero señalar en esta oportunidad es que la actitud de estas personas es la forma correcta de ver las citas del Señor. Si lo extendemos, es la forma correcta de ver cada uno de los mandamientos o competencias del Señor. Como humanidad estamos tan acostumbrados al mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Queremos saber qué es lo que Dios nos pide, que de hecho no es así para bendecirnos. Dios no nos pide algo para bendecirnos. Dios ya nos ha bendecido porque es por gracia. No es que Él ande buscando una talla para ser bendecidos, pero como humanos pensamos así. Queremos saber lo que Dios nos pide para ser bendecidos y luego con ello ir el mínimo esfuerzo para que así sea, para que nos bendiga y luego tener como la solvencia de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo hice lo que me pediste, ¿por qué no me bendices? O sea, estamos tan acostumbrados a pensar en que
eh, todo lo que hacemos puede hacer que Dios nos bendiga o deje de bendecirnos. La escritura es muy enfática en decir que la bendición viene también como el resultado de una intención de la fidelidad de Dios. Claro, esto no nos exime de responsabilidad. Lo que quiero señalar es que no depende de mí, sino que Dios ha decidido bendecirme y el hecho de compartirme su palabra lo hace para que yo también pueda ser un colaborador con Él en la bendición que Él quiere derramar sobre mí. El liderazgo de estos hombres nos enseña que hemos de ir más allá. Esa es la correcta cosmovisión y la forma correcta de ver los mandamientos y la escritura. Son para nuestro bien. Si alguien dice, ya no hay que, por ejemplo, diezmar, porque el diezmo no está para el nuevo pacto, que es muy jalado, yo lo sé, y no es así. Pero podemos decir, no, lo que el diezmo señala es que el punto de partida para dar es el 10%. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que todo lo que es lo que tenemos nosotros es de Él. Quiero enfatizar entonces con esta mentalidad por qué es tan importante aprender a ver los mandamientos de esa forma y por qué ellos procuraron celebrar la Pesaj de la forma como lo hicieron, por qué hicieron su mejor esfuerzo, por qué fueron a buscar a Dios y por qué dijeron nosotros queremos hacerlo. Porque ya hemos dicho un poquito que tiene que ver con dar la mía extra, pero es mucho más allá y es Pablo en el Evangelio el que nos da la respuesta correcta. Así que vamos a leer unos versos del Evangelio en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Leeremos la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, la cual dice así: Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Versículo 17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cuando leemos este pasaje, tendemos a pensar peyorativamente. Es decir, lo que el apóstol pareciera estar diciendo es que nadie nos juzgue por comida, porque podemos comer por toda la libertad que tenemos lo que sea, y que y luego la palabra solo del versículo 2, cosas que solo son de sombra de lo que ha de venir, inclina la balanza a pensar que no son importantes. Estas cosas solo son sombras de lo que ha de venir. Y lo que queda en la mente es, si no las quieres hacer, si no quieres hacer las cosas de las fiestas, las cosas de la comida, las cosas de como Dios te ha dado, los mandamientos que Dios te ha dado, pues que nadie te juzgue, porque solo son la sombra. Pero hay un problema. Y el problema es que la palabra solo la puso el traductor ahí para darle auge a la idea que maliciosamente está tratando de reproducir. En esta versión, la palabra solo no está en el original. No se encuentra y son cosas que me molestan porque vemos la mala intención de hacernos pensar de una forma. La Biblia del Jubileo lo dice lo siguiente, me pareció muy correcta la traducción de la Biblia del Jubileo. Solo le hice una pequeña variante en la cual se equivocan y dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de Shabbatots, de sábados, lo cual es sombra de lo que está por venir. Más el cuerpo es del, dicen decía la versión, como que fuera del. Y yo puse como está en griego, que es el artículo, más el cuerpo es el Cristo. No un posesivo, sino un artículo. Ahora bien, analicemos este pasaje de atrás para adelante, porque eso va a hacer que nosotros tengamos una mejor comprensión. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es una sombra? Una sombra es la proyección
o el reflejo que la luz provoca sobre un cuerpo. O sea, si yo expongo mi cuerpo o el cuerpo de un animal o el cuerpo de un objeto ante una luz, lo que se proyecta entre la luz, el objeto, es la sombra. Así que lo que se ha dicho en el versículo 16 es que ya vamos a ver cuál es la sombra de lo que está por venir. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Fácil, ahí lo dijo Pablo. Pablo dijo que el cuerpo es el Mesías, el Cristo. Y entonces ahora tiene un sentido distinto. Lo que Pablo está diciendo es que nadie lo juzgue a usted cuando empiece usted a practicar la comida de acuerdo a la escritura, las fiestas o citas de acuerdo a la escritura, como por ejemplo Pesaj, la que estamos viendo aquí. Ellos guardaban incluso el inicio del mes como una dedicación a Dios, y algo de eso hay en la Torah. Y los sábados, todas esas cosas son una proyección, son una expresión. Si la sombra es una expresión de un objeto a la luz, estas cosas son una expresión del cuerpo de Cristo. Es decir, guardar las citas, guardar los mandamientos, es el reflejo que hoy tenemos porque no tenemos a Cristo con nosotros hoy. Solo tenemos su proyección, solo tenemos su sombra y sus sombras son los mandamientos, sus sombras son las citas. Dios ha dejado esto para que de alguna forma podamos identificar el cuerpo, pero es el cuerpo de Dios. Los mandamientos no están abolidos, están allí porque son la sombra de Cristo. No son contrarios como nos han hecho creer y como muchas veces eh, maliciosamente las traducciones nos dicen. Eso es lo que Pablo está enseñando. ¿Sabes qué? Nadie te juzgue cuando tú empieces a guardar la escritura, cuando empieces a guardar el Shabbat, cuando empieces a celebrar apartar el tiempo de las citas, que nadie te juzgue. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo por Cristo, porque eso es la sombra de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la venida del Señor, el cuerpo de Dios, el Jesús en el madero, Jesús en la tierra, está reflejado en cómo comemos, esa es la señal de eso, está reflejado en hacer Pesaj. Por eso es que la palabra ofrenda en hebreo, korban, es cuerpo. Dios envió a su cuerpo, pero mientras enviaba su cuerpo, nos dio las sombras. Hoy en día tampoco tenemos su cuerpo porque ha ascendido al cielo, pero tenemos la sombra para recordarnos del cuerpo. Todos los mandamientos, los Shabbat, la dieta bíblica están allí para recordarnos del cuerpo del Mesías. Con este conocimiento, entonces, ya podemos ir entendiendo por qué los hombres del libro de Números no querían dejar de celebrar esto. ¿Por qué? No querían dejar de celebrar el Pesaj. ¿Por qué no querían dejar de celebrar? Porque era el cuerpo de Dios, era la sombra, era el poder participar con Dios. Y por eso es que cada vez que nosotros celebramos algo, estamos participando con Jesús, tal y como lo dijo Pablo, hablando de Pesaj. Participamos de su muerte hasta que Él venga. ¿Cómo responde Moisés? Versículo 8, 9:8 de Bemidbar. Moisés le respondió: esperad y oiré que mandará el Señor acerca de ustedes. Moisés, como una persona y siervo responsable que era, lo que les dice es: voy a ir a estudiar qué dice la escritura. No lo sabía. Era honesto en decirlo, no lo había comunicado. ¿Cuántas lecciones no podemos aprender de él en lugar de que nuestro ego se interponga y tratemos de invertir y terminemos haciendo doctrinas de hombres? Vemos que Dios en su revelación sí que proyectaría todo aquello que sería necesario. Cerramos con la respuesta divina. ¿Y con cuál fue la conclusión de Dios? Verso 10. Bemidbar 9:10. Habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier varón de ustedes o de vuestras generaciones que esté inhabilitado por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua al Señor. Les dice cómo y cuándo. En el mes segundo a los 14 días del mes, es decir, un mes después. Siempre entre las dos tardes lo harán
panes ácimos, es decir, sin oxidar, y hierbas, esta no está en el original, por eso la he acostado, amargas, la comerán. Verso 12. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todas las ordenanzas de la Pascua lo harán. ¿Por qué no habrían de quebrar hueso de él? Porque el Evangelio después enseña que cuando a él lo suben al madero y no le quebrantan los huesos, era para cumplir esta profecía. El cuerpo de Dios iba a venir. Celebrar Pesaj era anunciarlo, pero también era participar. Hoy en día, el cuerpo de Dios ya vino. Celebrarlo es recordar, es participar. Y qué importante que era para Dios que aunque existieran las excepciones, el acercamiento, el corbán de Pesaj pudiera ser celebrado. Qué implicación profética más interesante. Y luego cierra con estas dos conclusiones. Verso 13, Bemidbar 9:13. Mas el que estuviere habilitado, escuche esto, lea esto, es decir, que puede hacerlo, y no estuviere de viaje, si dejare de hacer el Pesaj, la tal persona será cortada de su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo el corbán, el cuerpo del Señor. El tal hombre portará su pecado. ¿Por qué? Porque es como que estuviera negando que Jesús vino en carne y que fue ofrecido como un acercamiento, como un sacrificio, como una ofrenda. Por eso lo dejé como hebreo, como está en el hebreo. El tal hombre portará su pecado. ¿Y cuál era la consecuencia? Esa persona dejará de ser pueblo. Es muy duro hasta que nosotros entendemos, el pensar en perder la ciudadanía, me refiero, hasta que entendemos que el corbán es el acercamiento del cuerpo de Dios. Era una falta al cuerpo de Dios. Los mandamientos, hoy en día, no hacerlos es una falta al cuerpo de Dios. Y eso tenemos que saberlo. Ahora, el castigo se vuelve bastante duro. Hoy, si alguien, hoy en día, si alguien no es parte del sacrificio del Señor, es decir, si niega, si nunca confiesa a Jesús como Salvador, no tiene ciudadanía celestial. El Evangelio señala en este contexto en 1 Corintios 5:7, limpien pues la vieja levadura, para que ustedes sean la nueva masa, como son sin levadura, porque nuestra Pesaj, el Mesías, es sacrificada por nosotros. En este momento histórico ya lo había sido. Y por lo tanto, Pablo dice, así que hagamos fiesta, no en la levadura vieja, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes de levadura, perdón, sino en panes sin levadura, de sinceridad y verdad. A los corintios, después de Jesús, Pablo no les dijo, ya no hay que celebrar las citas. No, son las sombras. Son las sombras, es la proyección, es lo que hoy se tiene de lo que Jesús vino a hacer para darle la importancia. Bemidbar 9:14. Y si morare con ustedes algún extranjero e hiciera la Pascua al Señor conforme a la al Señor, perdón, conforme a la ordenanza de la Pesach y conforme a sus leyes, así la hará. Una misma enseñanza, orden, ordenanza tendréis, el extranjero como el natural de la tierra. Este verso nos muestra, en primer lugar, que cuando alguien llega de afuera al pueblo, se asimila al pueblo y debe participar. Ya no hay distinción entre el extranjero y el creyente, si es que él viene a hacerse parte del pueblo. Sin embargo, en el capítulo 12 de Éxodo ha mencionado que todo el que lo viniera a hacer debería de circuncidarse. Aquí no lo menciona, por lo cual entendemos que la verdadera circuncisión es la del corazón y es la que solo Jesús provee, porque Él es el que viene y transforma nuestro corazón. Dios hace al humano
apto cuando llega a Jesús, porque le circuncida el corazón y le cambia el corazón de piedra por uno de carne, como está escrito. Vamos a dejarlo ahí. Yo espero que este estudio le haya construido, le haya edificado. La próxima semana leeremos Shlach, que quiere decir enviar, que se encuentra del capítulo 13 de Números, versículo 1, al capítulo 15, versículo 41. Yo quiero recordarle que nuestros dos grandes temas hoy fueron, en primer lugar, el siervo del Señor. El siervo del Señor, ¿cuál es el comportamiento que Dios espera de sus siervos? Y el segundo, la forma de ver las citas y por ende los mandamientos, y son las sombras de Dios. Espero que esto le agregue valor, le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto.